Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema, el libro de Jonás. Y es un tema que es muy relevante a la vida de nosotros. Hemos visto esto a través de los versículos por los cuales hemos estado vagando, ¿verdad? Y también meditando cada uno de ellos. Estoy tratando de hacer más que una exégesis, hermanos, una aplicación, ¿verdad?, a la vida de nosotros, como lo han estado viendo. Y en sí el tema del capítulo 1 es la paciencia de Dios hacia Jonás. Y este capítulo nos habla de la paciencia de Dios, hermanos. La paciencia de Dios es una característica o es vamos a decir, un atributo, ¿verdad?, que Dios tiene. Que si Dios no lo tuviera, hermanos, déjeme decirle que muchos de nosotros, o decirlo mejor así, todos nosotros, ¿verdad?, no estuviéramos aquí. Gracias a esa hermosa paciencia que Dios nos tiene, es que todavía seguimos aquí. Y es maravilloso cómo es que la paciencia de Dios se demostró, lo vimos a través de la desobediencia de Jonás. Dios pudo haberlo destruido en ese momento, hermanos, a Jonás. En su desobediencia, Él le hubiera quitado la vida antes de que él saliera de su lugar de origen. Ahí le hubiera quitado la vida, pero no lo hizo, ¿ve? Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, hermanos, Dios en su omnisciencia, Él sabe y Él conoce las razones por la que nosotros en ocasiones le desobedecemos. Pero Él también conoce y sabe que a través de un proceso en nuestra vida que vamos a tener que atravesar por esa desobediencia, Dios sabe, hermanos, que hay probabilidades de que uno se rectifique y cambie su vida. Por eso es que Dios esperó. Por otro lado, también vimos la paciencia de Dios en la indiferencia de Jonás. Y qué triste es eso. Todavía esto es aún más doloroso cuando una persona ya no siente nada. Recuerdo una película, hermanos, donde la madre se aleja a su hijo de su padre. No le da ninguna explicación al niño, puesto que el niño estaba muy pequeño. Pero por muchos años la madre le negó tener comunicación con su papá. Y aunque su papá por todos los años, hermanos, de este niño, todos sus cumpleaños o días especiales, el papá le mandaba una carta. Y estas cartas nunca llegaban a la mano del hijo. A lo mejor usted ya estás pensando en la película y a lo mejor ya sabe cuál película es. Pero nunca llegaron estas cartas al hijo. Entonces el hijo creció con este sentimiento, ¿verdad?, de rechazo y después se le convirtió en rencor y odio hacia su padre, hermanos. Pero cuando avanzando un poquito más en el punto, cuando se cita el padre con su hijo, así lo cita a comer a un lugar para platicar con él, el hijo, hermanos, le dice: ¿sabes qué? Antes sentía odio por ti, pero ahora, honestamente, ahora ya ni siquiera me importas. Así, ¿verdad? Esa es indiferencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, la indiferencia es todavía aún más doloroso que una desobediencia. El que una persona ya no sienta nada por ti, eso es algo horrible, hermanos, ¿verdad? Es algo horrible. Entonces, imagínense, aún y a pesar de que Jonás se mostró indiferente para con Dios, Dios le tuvo paciencia todavía. Es algo tan tremendo, hermanos. Y por último, estamos viendo nosotros cómo es que Dios ha mostrado y sigue mostrando paciencia a través de la falta de arrepentimiento de Jonás, a través de esta impenitencia de Jonás. Jonás, hermanos, él no está arrepentido. Él honestamente, él no quiere saber nada con Dios y por consiguiente no busca pedirle perdón a Dios porque él siente
que él no ha hecho nada malo, de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Porque en su mente él está pensando, eso es una nación pagana, llena de idolatría, Dios necesita destruir a esa nación. Yo no tengo por qué ir a predicarles. Entonces, él está puesto ahí esa es la posición en la que está ahorita Jonás, hermanos. Entonces, está en esa impenitencia, en esa falta de arrepentimiento. Él no siente necesidad de arrepentirse. Él lo que quiere es que Dios cambie su parecer. Él lo que quiere es que Dios, hermanos, abra los ojos, ¿verdad? Y destruya esta nación. Eso es lo que él quiere. Pero otra vez, aún y a pesar, hermanos, de esta falta de arrepentimiento de Jonás y de no aceptar su pecado, Dios le sigue teniendo paciencia. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha tenido paciencia a nosotros, hermanos? Cuando persistimos en pecar, cuando continuamos en nuestro pecado, Dios nos sigue teniendo paciencia. Por eso les digo que la paciencia de Dios es un atributo tan hermoso que realmente nos favorece a nosotros, hermanos. Bastante. Nos favorece a nosotros. Nosotros como padres lo entendemos. Nosotros todos aquí tenemos hijos, hermanos. Y entendemos lo que es la paciencia. En ocasiones nuestros hijos hacen cosas que quisiéramos desaparecerlos del mundo en ocasiones, ¿verdad? Quisiéramos, no hasta ese nivel, ¿verdad? Pero veas el hermano así, ¿verdad? Pero a veces que quisiéramos, hermanos, traer sobre ellos un castigo o desatar toda nuestra furia a veces, ¿verdad? Para que entiendan, para que abran los ojos. Pero otra vez hemos sido pacientes como quiera con ellos. Hemos sido pacientes. Pero otra vez, hermanos, la paciencia la paciencia que Dios tiene no es una paciencia pasiva, es una paciencia activa. Y esa es la paciencia que nosotros tenemos que tener también, ¿verdad? Para con nuestros hijos. Una paciencia pasiva es aquella que no le dice nada al hijo. Esa es una paciencia pasiva. Una paciencia activa es aquella que está allí para ayudar a su hijo, para ayudarse a que su hijo se corrija, para ayudar a que sus hijos caminen por el camino del bien hacia Dios, ¿verdad? Es una paciencia activa. Entonces, si lloras, sufres, te duele, te enojas, pero sigues con ellos, ¿verdad? Sigues teniendo esperanza de que algún día van a abrir los ojos, hermanos, y van a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que este es un libro tan hermoso, hermanos. Nos enseña todas estas cosas tan maravillosas. Realmente, cada vez que lo estudio más, me está impactando más y más mi corazón y me está ayudando a entender cosas que antes o anteriormente no entendía con esa claridad. Hermanos, en esta ocasión me gustaría abundar un poco más en lo que es el versículo 12, ¿verdad? El versículo 12. La última vez que hablamos de este versículo, realmente pasamos por él, ¿verdad? De una manera apresurada porque ya se nos había acabado el tiempo. Pero quiero abundar un poquito más, hermanos, en este versículo. Dice, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces, vimos nosotros cómo es que esta primera pregunta que le hicieron en el versículo 11, ¿verdad? ¿Qué haremos contigo, Jonás? ¿Qué vamos a hacer contigo? Vimos nosotros cómo es que Jonás, hermanos, lamentablemente ya no estaba, no sentía necesidad de arrepentirse, por consiguiente no sentía la necesidad de comunicarse con Dios y pedirle perdón, ¿verdad? Y que le diera otra oportunidad para que de esta manera el mar se pudiera aquietar. Él no vio esa necesidad, y como los marineros, ellos vieron que Jonás no estaba haciendo nada, entonces ellos le preguntaron, ¿qué vamos a hacer entonces, Jonás, contigo? Nosotros no queremos perecer. Si tú sigues en esa actitud, si tú sigues en esa postura en la que estás, ¿nos vas a matar a todos? ¿Nos vas a destruir a todos? Hermanos, y mencionaba la semana pasada que qué triste es mirar cuando una persona tú sabes que tiene el poder de cambiar la situación,
y no hace nada por cambiar la situación, ¿verdad? Es desesperante esto, porque tú sabes que tiene las cualidades, tiene todo, ¿verdad? Para poder mejorar su situación, pero no quiere mejorar su situación, quiere seguir en el mismo lugar. Entonces explicábamos cómo es que el no hacer nada, lamentablemente cuando tú no haces nada por cambiar tu situación, por mejorar tu situación, la situación siempre va a empeorar, ¿verdad? Siempre va a empeorar y va a lastimar a segundas y terceras personas. Y va a lastimar a las personas que más amas. Entonces Jonás, vemos nosotros que él, hermanos, él pensó y dijo, bueno, está bien, yo no quiero tener la responsabilidad sobre las vidas de estos seres humanos, pero tampoco quiero tener la responsabilidad de irle a predicar a Nínive. Así es que, ¿qué pidió Jonás, hermanos? Échenme, ¿verdad? Échenme al mar, dice Jonás, échenme más. Es decir, tomadme y echadme al mar. Esa fue la solución que Jonás encontró. Pero otra vez, esa no era la solución que Dios estaba buscando realmente para Jonás, hermanos. Si Jonás se hubiera inclinado allí en el bote, hermanos, se hubiera inclinado y le hubiera pedido perdón a Dios y realmente, hermanos, se hubiera arrepentido realmente de lo que hizo, el mar se hubiera calmado y hubieran tenido la oportunidad, hermanos, de regresar. ¿Hasta dónde? Hasta Jope, ¿verdad? Pero Jonás no quería regresar porque él no quería ir a predicar a Nínive. Eso era todo, hermanos. Entonces, por eso dice, esta es la solución que yo voy a encontrar. Tómenme y échenme al mar. Entonces, realmente Jonás, hermanos, no estaba arrepentido. No estaba arrepentido de haber desobedecido a Dios. Él prefirió morirse antes de irle a predicar a Nínive. Pero también sabía, por otro lado, lo que dijimos hace un momento, sabía que no era justo que por su pecado también perecieran los marineros. No era justo, ¿verdad? Así que no van a perecer ellos, yo no quiero ir a predicar, échenme al mar. Échenme al mar. Hermanos, entonces, ese es un punto que lamentablemente vemos nosotros en Jonás, ¿verdad? Un error que Jonás estaba cometiendo. Y eso es lo que hace el pecado. Te lleva cada vez más a cometer más y más errores y alejarte más y más de Dios. Entonces, cuando un hermano o hermana ya no quiere, decíamos, hacer la voluntad de Dios, prefiere morir espiritualmente que pedirle perdón a Dios, que cambiar su vida, que hacer las cosas bien. ¿Ah? Entonces, a veces hay cosas en la vida de nosotros, miren, mientras no se ataca nuestro defecto, no lo quiero poner así, mientras no se habla de nuestros defectos, ya sea en la congregación o que tú lo leas en la Biblia, ¿verdad? Tú mismo lo leas en la Biblia o que un hermano te lo diga personalmente, mientras no se toque tu defecto, tú sigues con una actitud positiva, ¿verdad? En las cosas de Dios. Pero una vez que se empieza a atacar tu defecto, tu pecado, ¿verdad? En sí eso es lo que es, tu pecado. Ahí es cuando ya no te gusta, ¿verdad? Y empiezas a titubear y empiezas a decir, bueno, pues es que... ¿Y qué es lo que empiezas a hacer, hermanos? Bueno, puesto que no hay manera de cómo salirte con la tuya, por decirlo así, y estar bien con Dios, ¿qué es lo que muchas personas han hecho, hermanos? Optan por seguir con su pecado, ¿verdad? Seguir con su manera de vivir. Es que yo no puedo dejar, vamos a decir, el alcohol, un ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo dejar el alcohol, es mi debilidad. Por consiguiente, tú me estás diciendo, o tú dices que la Escritura me está diciendo que deje el alcohol totalmente, yo no lo puedo dejar. Así es que me van a perdonar, pero ya no puedo estar en la iglesia, ¿verdad? O buscan un lugar donde se les permita, lógicamente. Entonces es un ejemplo solamente, hermanos, pero usted póngale allí, ¿verdad? El pecado. Pecado es que lamentablemente por no querer cambiar la persona prefiere mejor irse al mundo. Entonces Jonás, en este sentido, Jonás, hermanos, él no quiso cambiar, él no quiso realmente arrepentirse de su pecado. Entonces él dijo, quítenme la vida, arrójenme al mar, échenme al mar.
Y el mar, hermanos, es una manera figurada, es el mundo. Eso es lo que es el mar, es el mundo. El mar está embravecido, hermanos. El mundo está embravecido. Dios está enojado con el mundo. La ira de Dios está sobre el mundo, no sobre sus hijos. No. Entonces, cada vez que nosotros vemos en las noticias, hubo asesinatos, hubo violación. Eso es lo que hace el mundo, hermanos. Y Dios está enojado con ellos. Pero lamentablemente, lo triste viene cuando el cristiano no logra percibir, ¿verdad?, el mundo, la realidad de las cosas, y se enfoca solamente en querer salirse con la suya, ¿verdad? Es ahí cuando dice, arrójenme. Sin saber, hermanos, que lo que hay allá afuera es peor. Lo que le espera afuera es peor que lo que está sufriendo, ¿verdad? Aquí. Es peor. Entonces, decíamos que hay 3 maneras de perder la vida. Y esto es lo que quería abundar un poquito más. 3 maneras de perder la vida. En Jonás capítulo 1, versículo 12, que es el pasaje que leímos, hermanos, Jonás pidió que los marineros lo arrojaran al mar, ¿verdad? Échenme al mar. Y el primer punto es este. La primera manera en la que tú puedes perder tu vida es si alguien más te la quita. Y estamos hablando de una vida física ahorita, hermanos, en un sentido físico, ¿verdad? Lógicamente, si vas tú a un lugar donde es un lugar peligroso, donde hay mucha, lamentablemente, mucho crimen, tú puedes perder tu vida, alguien te la puede quitar, ¿verdad? Te pueden dar un balazo, te pueden, con una navaja te pueden quitar la vida, entonces alguien te puede quitar tu vida, así de fácil. Entonces, eso es algo en lo que debemos estar pensando todo el tiempo. A veces pensamos y decimos, pero al cristiano no le puede pasar esto. Ha pasado. Le ha pasado a hermanos que están dentro de la iglesia del Señor y que hermanos que son fieles en las cosas de Dios. Les han pasado cosas así. Entonces nos puede pasar a nosotros. Alguien nos puede quitar la vida, hermanos. Por otro lado, también Jonás capítulo 4 y versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Le dice Jonás a Dios, te ruego que me quites la vida. Entonces, Jonás sabía que Dios le podía quitar la vida también. Sí, Jonás le pide a los marineros, quítenme la vida. Ustedes, quítenme la vida. Pero acá en el capítulo 4, Jonás le dice a Dios directamente, tú quítame la vida. Hermanos, hay ocasiones en las que Dios nos puede quitar la vida también, ¿verdad? Ya sea que nos trae una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad mortal en la que nos dan ciertas semanas para vivir, hermanos, o ya sea que andamos en el mar, en un crucero, y de repente se viene una tormenta, lo que le está pasando a Jonás aquí, ¿verdad? Y de repente por motivos de naturaleza, hermanos, pierdes tu vida. Entonces Dios es el autor de la vida, Él te la puede quitar cuando Él quiera. Y tercero, Jonás capítulo 4 versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, él está deseando la muerte, hermanos. Sí, Dios, tú no me la quieres quitar, yo la deseo, ¿verdad? Hermanos, y la gente que desea la muerte llega al punto de quitársela por sí mismo. Llega al punto de quitársela por sí mismo. Por eso, una de las cosas que me decían en el trabajo que tenía antes, hermanos, yo trabajaba en una detención, y no le voy a decir qué clase de detención, pero trabajaba en una detención, hermanos, y una cosa que nos decían era esta: si la persona dice abiertamente, me voy a quitar la vida, y te amenaza que se va a quitar la vida, dice, es más que seguro que no lo va a hacer. Más que seguro que no lo va a hacer. Ponle cuidado, ten mucho cuidado con aquellos que de repente, de un día para otro, cambian su actitud de positivo a negativo.
Que cuando antes reían, ya no sonríen. Que cuando antes comían, dejan de comer. Que cuando antes convivían con otras personas, dejan de convivir. Entonces, a estos préstales atención. Porque esos de repente se quitan la vida. Y es cierto eso, hermanos. Pues de acuerdo en el contexto en el que yo estaba trabajando, es cierto eso. ¿Por qué? Porque la persona que realmente desea morirse, no te lo va a estar gritando. No te lo va a estar diciendo. Sino que lo va a estar meditando, lo va a estar maquinando en su mente y va a estar viendo maneras en cómo quitarse la vida. Y cuando haya la oportunidad, se la va a quitar. ¿Ve? Entonces, por eso les decía yo la semana pasada, esto fue lo último que mencioné en el tema del repaso, ¿verdad? De Jonás, que las edades más peligrosas donde puede suceder esto, hermanos, es entre, si no mal recuerdo ahorita lo que estudié, es entre los 12, 13 años hasta la edad de 32, 33 años, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, no, o sea, sí se puede, pero hay menos probabilidad de que nosotros, ¿verdad?, que ya tenemos más edad, nos quitemos la edad. Hay menos probabilidad, a menos que pasamos por un desastre, ¿verdad? O por, ¿cómo se dice? Algo fuerte en nuestra vida, en ocasiones. Es probable, pero es mucho menos probable, ¿verdad? O sea, la probabilidad está entre esas edades, porque es cuando el joven, hermanos, el adolescente o el joven empieza a querer identificarse, empieza a querer saber quién es él, ¿verdad? Y cuando empiezan aquellas personas a hacerles bullying, ¿verdad? Entonces esto destruye en cierta manera su personalidad y no los ayuda a desarrollarse, a madurar, ¿verdad? Y empiezan a tener todo este tipo de pensamientos negativos en su mente, ¿verdad? Eso es una posibilidad ahí. Entonces, por eso les decía, hay que estar al tanto de nuestros hijos, ¿verdad? Hay que estar al tanto con ellos, hermanos. Si antes lo mirabas comer y de repente dejó de comer, préstale cuidado, ¿verdad? Préstale atención, habla con él. Si antes se reía y ahora ya no se ríe tanto, entonces, hay que hablar con tu hijo o tu hija, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, la comunicación es muy importante entre los padres y los hijos. Es muy importante, hermanos. Y hay que siempre estar al tanto con ellos. Entonces, también una persona se puede quitar la vida. Ahora, por otro lado, una vez se me hizo una pregunta: ¿es pecado quitarte la vida? Y lógicamente, hermanos, cuando tú vas a la Biblia, tú no vas a mirar un pasaje en la Biblia que te diga así abiertamente: no puedes quitarte la vida. No lo vas a hallar, ¿verdad? No vas a ir a un pasaje donde diga el suicidio es pecado, ¿verdad? No lo vas a encontrar. Pero encontramos principios que nos enseñan que el quitarte la vida no es bueno ante los ojos de Dios. ¿Okay? Personas que se quitan la vida, hermanos, en el contexto de, vamos a decir, de rebeldía, o de que ya no hay esperanza alguna, ¿verdad?, para su vida, o pierden la confianza en Dios y en las personas totalmente. Entonces, cuando llegas a ese punto y te quitas la vida, hermanos, lamentablemente tienes que entender esto, que Dios es el dador de la vida y Él es el único que te la puede quitar. Nada más Dios te la puede quitar. Pero también tenemos otro contexto en el que una persona, al menos ahorita me acuerdo nada más, ¿verdad?, probablemente hay otra, pero hay una persona en la Biblia que se quitó la vida, hermanos. Si usted recuerda, a ver si pueden atinar quién es. Bueno, estoy hablando en un sentido no negativo, no porque perdió esperanza, porque sabemos que Judas se quitó la vida, ¿verdad?, lógicamente, pero no en ese contexto, Hay una persona que se quitó la vida y cuando tú lees la Biblia lo tienen como un héroe de la fe. ¿Sí sabían ustedes? ¿Sí se acuerdan quién es? ¿No? Se llama Sansón. Sansón, sí. Sansón, hermanos. Cuando Sansón, usted recuerda la historia de Sansón, ¿verdad? Y cuando Sansón, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron a Sansón? Le sacaron los ojos, lo raparon, ¿verdad? Lo pusieron en cadenas, lo sacaban para
para divertirse con él, hermanos, reírse de él. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió cuando lo pusieron enseguida de dos muros? ¿Se acuerdan? Él, hermanos, se reconcilia con Dios, y le pide a Dios que le dé fortaleza nuevamente para poder destruir al enemigo. Porque para eso vino Sansón, hermanos, para pelear en contra de los enemigos de Dios. Entonces, fue en su muerte que él mató a más filisteos que los que había matado en toda su vida. Ahora, cuando tú lees Hebreos capítulo 11, ahí encuentras a Sansón como un héroe de la fe. Ahora la pregunta es, ¿por qué está Sansón ahí si se quitó la vida? ¿Se había preguntado eso? Entonces, ¿por qué está Sansón ahí? ¿Será que el suicidio de Sansón, pero por qué si se suicidó? Podemos decir otro de eso, ¿verdad? Se suicidó, se quitó la vida. ¿Por qué entonces está inscrito en la lista de los héroes de la fe? Hermano, porque otra vez tenemos que entender el contexto. Ahora, con esto no estoy diciendo que, hey, ve y quítate la vida. No me malentienda, ¿ok? Con esto estoy diciendo que si tú vas a perder tu vida por una razón justa, una razón que Dios le agradó, por la que Dios te mandó, entonces, hermanos, esto es acepto ante los ojos de Dios. Por ejemplo, déjame poner un ejemplo para que me entienda un poquito mejor. Tú dices, ok, aquí todos tenemos hijas. Bueno, la hermana Martina no tiene hijas. Vamos a poner que tiene hija, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si tiene hija. Entonces, todos aquí vamos a decir tenemos hijas, ¿verdad? Entonces, el amor de la madre, como lo he mencionado anteriormente, es mucho más fuerte que cualquier otro amor que pueda existir aquí en esta tierra, hermanos, realmente. El amor de una madre es demasiado que un varón no lo puede entender realmente, ¿verdad? Eso es la verdad, ¿ve? Ahora, si tienes a tu hija ahí y viene una persona mala que quiere violar a tu hija y la quiere matar, ¿qué harías tú, madre? La pregunta es tonta, ¿verdad? Podría estar usted, ay, hermano, por favor. ¿Qué no harías tú por tu hija? ¿O qué harías tú como madre? No hay opción ya. No hay opción. En otras palabras, van a matar a tu hija, la van a violar y la van a matar. ¿Qué harías tú? Hermanos, siempre uno dice, yo doy la vida por mis hijos. Ahí está. O sea, tú estarías dispuesto a entregar tu vida, que no te importa tu vida, ¿verdad? En ese momento, hey, ¿sabes qué? Mejor lo que le vas a hacer a ella, házmelo a mí. Pero a ella déjala libre. ¿Verdad? Entonces, tú te estás quitando la vida por decisión propia. Eso fue lo que hizo hermano Sansón. Eso fue lo que hizo el mismo Jesús. Dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. ¿Ve? Jesús, en ese contexto, Jesús está diciendo, yo estoy poniendo mi vida. ¿Ve? Ahora, por eso, hermanos, es que en el contexto de Jonás, lógicamente, esto está mal. El desear la muerte, el querer quitarte tu vida, en ese contexto está mal totalmente, hermanos. Esto no lo aprueba Dios. Pero en el contexto de Jesús y en el contexto de Sansón y en el contexto de la madre hacia la hija, como lo mencioné ahorita, esto va de acuerdo a las cosas de Dios, hermanos. ¿Ve? Entonces, cuando le hagan la pregunta a la otra, ¿es pecado quitarse la vida? Antes de responder así rápidamente, tenemos que hablar en qué contexto lo estás poniendo tú, ¿verdad? O sea, hay que aclarar eso, hermanos. ¿En qué contexto lo estás poniendo tú? Entonces, decíamos, hermanos, también cómo es que también en un contexto espiritual ahora, en un contexto espiritual, también hay tres maneras en las que podemos perder nuestra vida espiritual, ¿verdad? Hay tres maneras y son las mismas que mencionamos anteriormente. Y 1 Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13, es un pasaje que leímos la semana antepasada, explicamos su contexto. Y si usted recuerda, para recordarle un poquito, refrescarle un poquito la memoria, está hablando de los cristianos judíos y los cristianos gentiles. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno,
estaba pasando, hermanos, que los cristianos gentiles, ellos no miraban ningún mal ni ningún pecado en comer carne que se había sacrificado a los ídolos. Porque ellos decían, pues un ídolo nada es. Ellos decían, bueno, pues realmente el comer carne, yo solamente lo que estoy haciendo es alimentando a mi familia. Yo no me le estoy hincando a nadie, ni estoy prendiendo ninguna vela. ¿Está correcto eso, hermanos? Pues está bien, diríamos nosotros cristianos gentiles, pues no hay nada de malo ahí, ¿verdad? Pero los cristianos judíos, hermanos, ellos se ofendían. ¿Se acuerdan que hablamos todo esto? Ellos se ofendían y decían, hey, ¿pero qué están haciendo estos cristianos paganos, verdad? Están comiendo de los sacrificados de los ídolos. ¿Qué no saben ellos que solamente hay un Dios, verdad? Y empezaban ellos a traer sus argumentos. Pero otra vez, ¿cuál fue la solución que Pablo les dio? ¿Se acuerdan? Dijo Pablo, miren, si comer carne le es, ¿verdad?, de tropiezo a mi hermano. ¿Qué dijo Pablo? No comeré carne jamás. Entonces, hermanos, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? El punto es este. Dice Pablo en 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tú tienes conocimiento y tú dices, es que un ídolo nada es. Bueno, es cierto lo que tú dices, pero si tú comes, tú vas a hacer caer a tu hermano. Tú estás poniendo el conocimiento por sobre el amor. Es decir, tu conocimiento está yéndose sobre el amor. Por eso dice, el conocimiento envanece. ¿Ve? Y te pone aquí arriba y destruyes a tu hermano por ese conocimiento que tienes. Porque no estás poniendo el amor de por medio. En primer lugar, por decirlo así, ¿verdad? No estás poniendo el amor en primer lugar. Entonces, si tú tienes amor y sabes que un ídolo nada es, y tú amas a tu hermano, ¿tú qué vas a hacer por tu hermano? ¿Sabes qué? No voy a comer carne ya. Perdóname si te ofendí. ¿Ve lo que es el amor? ¿Ve lo que es la humildad? Hermanos, eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Y si nosotros no hacemos eso, vamos a lastimar a nuestro hermano y vamos a hacer que nuestro hermano pierda su vida espiritual. ¿Ve? Eso es lo que sucede. Entonces, hay hermanos que se han ido de la iglesia, hermanos, porque lamentablemente la congregación o ciertos hermanos en la congregación no supieron amarlos, no supieron tenerles paciencia, no supieron tenerles misericordia, no supieron, hermanos, lidiar, ¿verdad?, con la situación, sino que quisieron hacer de las suyas sin pensar en su prójimo, diciendo, pues que yo no estoy haciendo nada malo, y al final lastimaron a sus hermanos. ¿Y qué hacen sus hermanos? Ya se van al mundo o se van a otra congregación. Eso es lo que sucede, hermanos. Entonces son cosas que me imagino que todos en las que todos hemos fallado aquí. Yo me imagino, al menos yo sí he fallado en eso, hermanos. Yo he fallado. Y son cosas duras, son cosas difíciles. Son cosas que después te pones a pensar y dices, si tan solo hubiera actuado de esta manera, ¿verdad? Si tan solo hubiera hecho esto, después te pones a pensar, ¿verdad? En lo que hiciste, ¿verdad? En lo malo que tú hiciste. En no haber puesto el amor por primer lugar. Ahora, entonces, por eso es que Marcos capítulo 9, versículo 42, mire lo que dice el pasaje. Marcos capítulo 9, versículo 42. El Señor, hermanos, lo que dice concerniente a aquellas personas que hacen caer a sus hermanos, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Oye, lo pone bastante gráfico el Señor aquí, ¿verdad? Bueno, es decir, hey, mira, si tú vas a hacer caer a uno de estos pequeñitos, a estos hermanos que apenas están empezando o que son más débiles que tú en la fe, si tú vas a hacer algo para hacerlos caer, mira, yo te sugiero que mejor te mares una piedra de molino y te arrojes al mar. Eso te es mejor. Lo pone de esa manera el Señor, hermanos, y lo pinta, mejor dicho, de esa manera para que nosotros entendamos el gran
daño que causamos en ocasiones a nuestros hermanos que son más débiles que nosotros, ¿ah? O que tienen menos conocimiento que nosotros, ¿ve? Entonces, pudiendo nosotros, hermanos, decir, y así como dijo Pablo, ¿sabes qué? Si esto te va a hacer caer, mejor no lo hago. Y ahorita, hermanos, es un día que se está celebrando, precisamente, y no nos vamos a meter en ese tema, solamente lo estoy trayendo rapidito, hermanos, ¿ok? Si quieren, después vamos a hablar acá sentaditos. Pero ahorita es un día, hermanos, en el que algunos hermanos o cristianos celebran, ¿qué cosa? La Navidad, ¿verdad? La Navidad. Entonces, estamos en una misma posición como los judíos cristianos y los judíos, hermanos, gentiles, ¿verdad? Porque hay cristianos que dicen, pero es que la Navidad, pues, ¿por qué es pecado? ¿De dónde? Oye, pues Santa Claus ni siquiera existe. Pues que el pino y eso, pero dicen que el pino es pagano y que tiene por estas señales y que era para el dios tal, pero pues el pino yo lo miro como algo tradicional, que realmente ni lo conecto con nada idolátrico. Yo simplemente miro el pino y es algo tan hermoso, pongo los presentes, los regalos allá abajo. Yo a mis hijos no les digo, este pino es para el dios tal, nos vamos a hincarle tal las horas, le vamos a prender una vela, no. O sea, ¿por qué es pecado? Así decimos, ¿no? Yo no miro nada de malo en eso. Pero por otro lado, hay hermanos que dicen, eso está mal. Tiene una connotación idolátrica. Y cuando tú haces eso, estás, en cierta manera, adorando a tal ídolo. Y es que esto y esto, y empiezan a darte una larga explicación de por qué es idolatría y por qué está mal, ¿verdad? Así, además, es la misma historia que está pasando aquí en 1908. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Mira, hermana Beatriz, si para ti es pecado que yo tenga un pino en mi casa y te va a afectar cada vez que vayas, y qué casualidad que siempre va en Navidad, o en diciembre, ¿verdad? Ya no vaya en diciembre. Bueno, ya no vaya en diciembre, ¿verdad? No, hermano, pero si está ocasionando un mal, ¿verdad? O que yo te traigo un regalito, ¿verdad? El 25. Hermano, ¿qué dice Pablo? Pues ya no lo hago. Yo sé que no es un ídolo, o sea, yo sé que un ídolo nada, yo sé que es como cualquier otra fiesta, como un cumpleaños, por decirlo así, ¿verdad? Pero bueno, si te va a afectar a ti, mejor no lo hagas. Por amor a mi hermano. Ve, hermano, o sea, son cosas tan fáciles de solucionar, pero a veces hacemos un revoltijo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque queremos hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Por eso. ¿Alguien trajo un regalo para mí? No, se cree. Yo traigo un recibo vencido, el hermano dice. Gracias, hermano. Bien, entonces, otra manera, hermanos, es que decíamos Dios, y también lo hablamos la semana pasada, Juan 2, 37 y 40, ¿verdad? Vemos nosotros, hermanos, cómo es que Dios, ¿verdad? En ocasiones ciega el entendimiento. ¿Verdad? ¿Pero de quién? De aquellas personas que no buscan hacer su voluntad y que quieren persistir en el pecado. Por ejemplo, hermano, este ejemplo no lo saqué la semana pasada, pero cuando usted va a Romanos capítulo 1, vemos nosotros allí, por ejemplo, del versículo 21 en adelante, aquí lo dice bien clarito, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjese hasta qué grado, o sea, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. ¿Por quién, hermanos? Por ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos lo estaban oscureciendo. O sea, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios, fíjense lo que dice el 24, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razonamientos, o de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, fíjense hasta qué grado llegaron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó, fíjese, Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, Dios los entregó, dice ahí, ¿ah? Porque ellos eran eso es lo que ellos buscaban, lo que ellos querían. Entonces, al decir Dios los entregó, hermanos, esto es una separación, ¿verdad? Y eso es muerte. Dios los entregó. Vimos el caso del faraón. Él endurecía su corazón. Y después, ¿qué dice ahí en la escritura? Y Dios le endureció el corazón. Entonces, Dios te puede quitar la vida, hermanos, también, espiritualmente hablando. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y por último, 1 Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30, hermanos. Vamos a leer Efesios 4:30, porque 1 Tesalonicenses 5:19 ya lo leímos, ¿verdad? Pero Efesios 4:30, y con esto concluimos, Efesios capítulo 4 y versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, tengan mucho cuidado en no entristecer al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo entristecer al Espíritu Santo? Pues si el Espíritu Santo es Dios, sí, porque es Dios, ¿verdad? Hermanos, cuando el hijo le falla al padre, sí, el padre se enoja, pero también, ¿qué es lo que le sucede al padre, hermanos? Se pone, ¿qué? Bien triste, ¿verdad? Hermanos, porque nos duele, porque nos puede, y nos ponemos bien tristes por la situación. Y hermanos, lloramos y oramos, meditamos, ¿verdad?, en lo que está pasando. Entonces, hay una tristeza profunda, hermanos, en el corazón del Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, hacemos ¿qué? Bueno, ¿cómo entristecemos nosotros al Espíritu Santo? Ahí lo dice en el versículo 31. Por eso dice esto. Quítense, ¿verdad? Quítense de ustedes, quítense de vosotros, toda qué cosa, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas cosas, hermanos, son las que ocasionan que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Ve? Por ejemplo, amargura, está hablando de guardar rencor, hermanos, de tener resentimiento, ¿verdad?, en tu corazón contra otra persona. Es muy feo esto, porque cuando alguien te daña, es muy fácil, hermanos, es muy fácil decirle a otra persona, hey, no tienes que guardar resentimiento, no tienes que guardar rencor, cuando a ti no te han hecho nada. Es muy fácil, ¿verdad? Pero luego te llegan a hacer algo fuerte, te llega a pasar algo, alguien te llega a hacer un daño a ti fuerte. Y después, ¿qué empiezas a sentir tú en tu corazón? Como que empiezas a sentir tristeza, coraje, empiezas a sentir, hermanos, todo este tipo de sentimientos encontrados, ¿verdad?, que no son buenos. Y eso, hermanos, si tú no lo cuidas, eso puede crecer a tener un resentimiento o guardar rencor contra la persona. Entonces no puedes tener esto, dice el Señor, porque te va a amargar. Es una amargura, por eso lo pone amargura, ¿verdad? Es una amargura. Vives amargado todo el tiempo, por esta razón. Entonces, otro dice enojo. Fíjese, aquí está refiriéndose a tener, hermanos, rabia contra otra persona, a manera de explosión. Fíjese, hasta ese grado. Ese es el enojo que está mencionando aquí, a manera de explosión, hermanos. Por ejemplo, en Lucas 4, versículo 28, cuando vamos allí, hermanos, es un ejemplo solamente de esta misma palabra griega. Lucas capítulo 4, versículo 28. En el contexto está hablando de Jesús, hermanos. Él llega a Nazaret, le dan el libro del profeta Isaías y él empieza a leer, hermanos, la porción que le tocaba leer. Según la tradición nos explica esto. Él lee, hermanos, del libro lo que le tocaba leer. Y luego después, ¿qué es lo que hace, hermanos? Dice que, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué?
Por lo que dijo, sí, en cierta manera sí, pero también por lo que hizo. Dice que se sentó, hermanos. ¿Y dónde se sentó? Bueno, según, hermanos, algunas explicaciones de la tradición judía, dicen, hermanos, que él se sentó en la silla que le pertenecía solamente a Moisés. En las sinagogas tenían una silla particularmente para Moisés, no, para el Mesías, mejor dicho. Era una silla particularmente donde se iba a sentar el Mesías, supuestamente. Entonces, él se sienta en este asiento. Y todos se le quedan viendo, hermano, porque ¿por qué está haciendo sentado en la silla del Mesías? Y luego después empezaron ellos a decir, pues este es el hijo de José, el carpintero. ¿Ah? Bueno, lo menospreciaron por ello. Y luego dice aquí el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, lo menospreciaron, ¿verdad? ¿Por qué está sentado en esa silla? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, él hizo muchos milagros, hermanos, en Capernaum, pero no había hecho milagros o muchos milagros en Nazaret. Y si añadió, de cierto os digo que ningún profeta, fíjense lo que dice el Señor, es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, fíjense, le estaba dando duro el Señor. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Fíjense cómo le estaba pegando duro el Señor, hermanos. Yo nací aquí, yo crecí, ¿verdad? Aquí en Nazaret, pero yo hago mis milagros en Capernaum, ¿verdad? O sea, le estaba pegando duro, hermanos. Y luego fíjense lo que pasó, el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Esa es la misma palabra griega, hermanos. Y fíjese a qué grado los llevó. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Es una ira explosiva. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Despeñarle, lo quieren aventar, lo quieren matar. ¿Ven? Entonces, esa es la misma palabra que encontramos aquí en Efesios capítulo 4, versículo 31. Es una rabia, hermanos, es una explosión, ¿verdad? Que tú quieres dañar a esa persona. Quieres matarla si pudieras con tus manos en ese momento. Entonces dice enojo y luego dice ira. Yo decía, pero ¿por qué enojo y ira? Pues yo pensé que era lo mismo, hermanos, pero no es lo mismo. Bueno, de acuerdo al griego, hermanos, no es lo mismo. Aquí ira, hermanos, estaba hablando particularmente de venganza. Tú quieres vengarte. Y una venganza, hermanos, es algo que tú maquinas en tu mente y planificas para herir a la otra persona, ¿verdad? O sea, no la matas en ese momento como la ira explosiva que vimos anteriormente, sino que es un enojo, sí, es una ira que traes ahí, pero estás trabajando en ella, estás maquinando y estás pensando, este me las va a pagar, pero ya sé lo que voy a hacer. Entonces empiezas, yo no sé si hay un dicho así, pero a lo mejor lo voy a inventar yo, hermanos. Cuida de tu enemigo, pero cuídate más de tu amigo. A veces pasa eso. Porque a veces, hermanos, hay aquellas personas que se muestran tus amigos, pero lo hacen porque a lo mejor quieren dañarte. Algo les hiciste, que a lo mejor tú piensas y dices, lo pasó por alto, ya me perdonó, ya todo está bien. Pero ahí viene la persona maquinando, ¿verdad? Maquinando en su mente. Y después te muerde como una víbora. Eso es la palabra, hermanos. Entonces hay que tener cuidado con esto. No hay que guardar eso en nuestro corazón. Gritería. Y está hablando de gritería. Cuando habla de gritería está hablando, hermanos, de personas. Es un enojo ya que ya no lo aguanta, ya no lo puedes tener aquí. Y cada vez que te enojas, gritas. ¿Verdad? Te quieres desahogar. Y luego después dice, y maledicencia. Y esta palabra es calumniar, difamar, hermanos. Es decir, quieres dañar la reputación
de la persona que te dañó. Por eso hablas mal de la persona. Me hizo daño a la persona. ¿Sabías tú que el hermano Jaime es? ¿Quieres dañar la reputación de tu hermano? Porque a lo mejor te hirió, sí, y la quieres dañar, le quieres destruir la reputación. ¿Cuántos hermanos no te saludan porque a lo mejor alguien más le habló mal de ti? Y tú ni siquiera sabes por qué no te saludó el hermano o la hermana. Tú ni siquiera sabes por qué el hermano o la hermana no le caes bien. Ni siquiera sabes. Pero por ahí andan las personas que tú dañaste, andan, hermanos, manchando tu reputación, dañando tu reputación. Y no vienen contigo directamente. Ese es el problema, hermanos. Que no vienen a ti, vienen con tus amigos, con los que tú te juntas. Ten cuidado con el hermano, no vayas ni te vayas a reunir allí. Hermanos, hasta ese grado puede llegar. A mí, fíjese, llegó a mis oídos lo siguiente, ¿verdad? Dijo, ¿dónde se empieza a reunir usted, hermano? Ahí con el hermano Jaime. No, hombre, yo te sugiero que te reúnas allí, le dijeron al hermano. Eso porque el hermano me lo comentó a mí, ¿verdad? Qué triste, hermano, yo ni siquiera conozco, bueno, ahora ya lo conozco, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo ni siquiera conocía a esa persona. Y ya me tenía por los suelos, hermanos. A mí, a mi familia, ni siquiera les habíamos hecho nada. Y yo sé que con ustedes, en ocasiones, a lo mejor ya pasó lo mismo con ustedes, hermanos. Con el hermano Will nunca le ha pasado eso. Hermano Will, ¿qué le pasó? Es un pan de Dios, ¿verdad? Se cree. Pero hermanos, ¿es cierto o no es cierto? Entonces dice el Señor ahí, hermanos, dice el Señor ahí, no, debe de quitarse eso de ti, porque estás apagando el espíritu, lo estás entristeciendo. Y por último, malicia. Esto es desear hacer mal. Nomás te nace. ¿Quieres hacer mal? ¿Tú quieres dañar? Eso es todo. Estas son cosas que entristecen al Espíritu Santo. Por eso dice Dios, quítate de todo eso. Entonces vamos a continuar con el tema de Jonás, hermano. Vamos a estar considerando lo que es este versículo para la otra semana. Y con esto terminamos. Dios me los bendiga.